Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. San Juan 20:22. Bienvenidos al canal Vivo Amando a Dios. ¿Quieren conocer el pensamiento de Santo Tomás de Aquino acerca del sacramento de la penitencia? Quédense hasta el final del video para que conozcan los aspectos fundamentales de este sacramento según Santo Tomás en la Suma contra los Gentiles. Él menciona que los dones del Espíritu Santo, mediante los cuales el hombre es adoptado o renace como hijo de Dios, tienen de sí tal virtud que pueden conservar al hombre sin pecado, no pudiendo el hombre pecar si vive según ellos. Sin embargo, puede obrar contra ellos y, apartándose de los mismos, pecar. El uso de los hábitos depende de la voluntad, y la voluntad se relaciona con ambos opuestos, con el bien y con el mal. Es decir, en el ser humano existen las pasiones del alma. Cuando éstas se refrenan y se ordenan por la razón, el hombre se hace virtuoso o se conserva en la virtud. Mas si la razón obedece a las pasiones, el hombre se vuelve vicioso. Luego, mientras el hombre pueda ser alterado por las pasiones del alma, lo será también por el vicio y la virtud. Teniendo en cuenta esto, los sacramentos son para ayudar al hombre mientras camina hacia el fin. Aunque por la gracia recibida mediante los sacramentos, nadie se vuelve impecable. Además, todo pecado ocurre por cierta ignorancia, y mientras vivimos en el mundo, la voluntad es mudable respecto al vicio y a la virtud. Así como el hombre puede pecar después de recibir la gracia, así también puede volver del pecado a la virtud. Por tal motivo, es necesario el sacramento de la penitencia, por el cual recibimos la gracia sacramental, la cual aumenta el bien natural, y al bien natural pertenece el reducir el pecado al estado de justicia, motivo por el cual, mientras viva el ser humano, debe mantener la esperanza de salvación, ya que el que cae en desesperación creyendo que no tiene posibilidad de cambio, cae en el camino para pecar libremente, lo cual es muy peligroso para su salvación. Por tal motivo es que debemos confesarnos frecuentemente para recibir la gracia sacramental que nos llena de esperanza y fortaleza para vencer el pecado y perseverar hasta el fin. La abundancia de la misericordia divina y la eficacia de la gracia de Cristo no toleran que falte el remedio. Por eso fue instituido el sacramento de la penitencia para limpiar los pecados. Dicho sacramento es como una curación espiritual. Así como en la vida natural a veces se contrae alguna enfermedad y ésta se puede curar sin que suponga un nuevo nacimiento, sino un cambio saludable, así también el bautismo, que es una regeneración espiritual, no se repite como remedio contra los pecados cometidos después, porque estos son curados por la penitencia, que es un cambio espiritual. Daños que produce el pecado. Primero, desorden del entendimiento por el que la razón se aparta del bien inmutable, es decir, de Dios, y se convierte al pecado. Segundo, castigo. Por disposición de Dios justísimo ordenada, implica un castigo. Tercero, se debilita el bien de naturaleza, ya que el hombre se hace pronto para pecar y lento para obrar bien. Por lo tanto, lo primero que se requiere en la penitencia es la ordenación de la mente, es decir, que la mente se vuelva a Dios y se aleje del pecado, doliéndose de lo cometido y proponiéndose no cometerlo más. Es importante aclarar que esta ordenación de la mente no puede darse sin la gracia, porque nuestra mente no puede convertirse debidamente a Dios sin la caridad, sin gracia. Luego, esta nueva ordenación de la mente, que consiste en la contrición, procede del interior, o sea, del libre albedrío, con la ayuda de la gracia divina. Es necesario para sanar al hombre del pecado, no solo que se adhiera a Dios
con la mente, sino también a Jesucristo, mediador entre Dios y los hombres, por el cual se concede la remisión de los pecados. Porque en la conversión de la mente a Dios consiste la salud espiritual, que ciertamente no podemos conseguir sino por el médico de nuestras almas, Jesucristo. Para sufrir una pena por la culpa se requiere cierto juicio. Es preciso que el penitente, que se confió a Cristo para que le sanara, espere el juicio de Cristo en la medida de la pena, cosa que Cristo realiza mediante sus ministros como en los demás sacramentos. Pero nadie puede juzgar las culpas que ignora. Luego es necesario la confesión para revelar al ministro de Cristo la culpa del penitente. Y el ministro debe tener la autoridad para conocer la culpa y la potestad de absolver o de condenar. Y estas dos cosas se llaman las dos llaves de la Iglesia, es decir, la ciencia de discernimiento y el de atar y desatar, las cuales confió el Señor a San Pedro. Estas llaves tienen eficacia por la pasión de Cristo, con la que Él nos abrió la puerta del reino celestial. Con esto se rechaza el error de algunos que dijeron que el hombre puede conseguir el perdón de los pecados sin confesión ni propósito de confesarse, o que los prelados de la Iglesia pueden dispensar a alguno de la obligación de confesarse. Los prelados no pueden, porque de hacerlo se inutilizarían las llaves de la Iglesia, en las cuales se funda su poder. Ni tampoco que alguien consiga la remisión de los pecados sin el sacramento, que tiene la virtud por la pasión de Cristo, porque esto solo puede hacerlo Cristo, que es el autor y fundador de los sacramentos. Luego, así como no puede ser dispensado por los prelados de la Iglesia que alguien se salve sin el bautismo, tampoco que alguien consiga la remisión sin confesión ni absolución. Cabe resaltar que con la confesión y la absolución se otorga un efecto mayor de gracia y de perdón a quien por su buen propósito obtuvo antes ambas cosas. El ministro, por la virtud de las llaves, condona algo de la pena temporal al deudor que permaneció arrepentido después de la contrición. Pero falta la satisfacción por la cual el hombre se libra totalmente de la pena cuando cumple el castigo que debía y después se cura de la debilitación, del bien de la naturaleza, cuando se abstiene de lo malo y se acostumbra a lo bueno. Sometiéndose a Dios el espíritu por la oración, domando la carne por el ayuno, para que se sujete el espíritu y mediante obras externas como el dar limosna, uniéndose a sus prójimos de quienes se separó por la culpa. Los invito a dejar sus comentarios y preguntas respecto al tema, a suscribirse, dar me gusta y compartir para que otros puedan conocer el tema. Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión.